Biblia, palabra de vida. Llevando buenas nuevas de salvación. En esta ocasión le traemos la historia de Noé, su fe en Dios y el propósito de Dios para su vida y su familia. Hola, soy Noé. Voy a contarles la historia del arca. La razón por la que Dios envió el diluvio, te explico. Cuando cierro los ojos, puedo recordar cómo era el mundo antes del diluvio. No con nostalgia, sino con un peso en el alma que aún me acompaña. Vivíamos en un mundo que parecía haber olvidado a su creador. La maldad no era un accidente, era una decisión cotidiana. Los hombres buscaban su propia gloria, entregados a la violencia, al engaño y al desprecio por la vida. Las familias se traicionaban, los amigos se volvían enemigos, y los cielos parecían estar en silencio. Pero no lo estaban. Dios veía. Él observaba cada rincón de la tierra y cada rincón del corazón humano, y lo que vio lo llenó de tristeza. Imaginen al Creador del universo, aquel que moldeó a los hombres con sus manos, mirando cómo su obra se había corrompido. Esa tristeza no era debilidad, era una justicia profundamente dolida. Una noche, mientras yo trabajaba en mis tareas, sentí su voz. Era poderosa, pero también llevaba consigo una profunda carga de dolor. Me habló directamente, sin rodeos. El fin de todo ser humano ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Voy a destruirlos con la tierra. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo podría alguien siquiera imaginar que Dios, en su infinita bondad, podría tomar una decisión tan radical? Pero a la vez sentí su justicia. La humanidad había elegido este camino y ahora enfrentaría las consecuencias de su propia maldad. Sin embargo, su mensaje no terminó ahí. Cuando la desesperanza parecía inevitable, él pronunció unas palabras que cambiarían el curso de mi vida y de la historia. Pero tú, Noé, has hallado gracia ante mis ojos. En medio de un mundo en caos, él me había visto, no por mi perfección, sino por mi esfuerzo por caminar con él en justicia y obediencia. Fue como si una chispa de esperanza brillara en la oscuridad. Mientras reflexionaba sobre su mensaje, entendí que este juicio no era simplemente un acto de destrucción, sino de renovación. La tierra, cubierta de maldad, necesitaba un nuevo comienzo. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué mi familia? Estas preguntas me pesaban tanto como la tarea que él estaba a punto de encomendarme. Mirando a mi esposa y a mis hijos, sentí tanto temor como gratitud. Si Dios había puesto sus ojos en nosotros, ¿cómo podría yo negarme a obedecer? Así empezó mi camino hacia lo que parecía imposible, ser el puente entre el juicio de Dios y su promesa de redención. Mientras observaba el mundo corrupto a mi alrededor, no podía evitar preguntarme, ¿cómo reaccionaría la humanidad ante lo que estaba por venir? ¿Podrían entender que el juicio no era el final, sino un acto de amor de un Dios que no renuncia a su creación? Estas preguntas me acompañaron cada día, marcando el inicio de una misión que cambiaría mi vida y la de toda la humanidad. La noche que escuché la voz de Dios marcó un antes y un después en mi vida. Él no solo describió el juicio que vendría, sino que también me eligió para un propósito que jamás habría imaginado. Tú, Noé, serás el medio para salvar a tu familia y preservar la vida que he creado. No eran palabras fáciles de asimilar. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Cómo podríamos nosotros, simples humanos, soportar tal carga? Mi mente se llenó de dudas, pero su voz era clara. Has hallado gracia ante mis ojos porque caminas en justicia y verdad. Esas palabras resonaban en lo más profundo de mi ser. No había tiempo para cuestionar su decisión. Era un llamado a la acción. Dios me confió un plan que, aunque parecía imposible, me mostraba su confianza en mí. Debía obedecer, incluso cuando no entendía completamente lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, compartí la noticia con mi familia. Mi esposa me miró con una mezcla de asombro y temor, pero también con fe.
Mis hijos, aunque perplejos, aceptaron el desafío con el corazón dispuesto. No éramos perfectos, pero Dios no buscaba perfección, sino corazones dispuestos a confiar en Él. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estábamos solos. Este no era solo un juicio, sino también una oportunidad para demostrar que incluso en un mundo corrupto, Dios puede usar a aquellos que están dispuestos a escuchar y obedecer. Los días siguientes trajeron consigo instrucciones precisas. Dios no dejó nada al azar. Construirás un arca de madera de gofer, dijo, y luego detalló las dimensiones: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Era una obra monumental, un refugio que no solo nos salvaría, sino que también sería testimonio de su poder y fidelidad. Cada medida, cada compartimento, cada capa de brea que debía cubrir el arca, estaba diseñada con un propósito divino. Haz una puerta en el costado y un techo con una abertura de un codo, continuó. El arca no sería solo un barco, sería un símbolo de esperanza en medio del juicio. Mientras imaginaba aquella enorme estructura, una mezcla de emoción y responsabilidad me invadió. Sabía que esto no sería fácil. El trabajo sería arduo y la paciencia de mi familia sería puesta a prueba. Pero si Dios había confiado en nosotros, ¿cómo podríamos dudar de su plan? La construcción del arca comenzó con determinación. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Mientras trabajábamos, las burlas no se hicieron esperar. ¿Qué haces, Noé? ¿Un barco en tierra seca? ¿Acaso has perdido la razón? Pero yo sabía algo que ellos ignoraban. El juicio estaba cerca, y solo aquellos que obedecieran a Dios serían salvos. Con cada tablón que colocábamos, mi familia y yo sentíamos su presencia. No estábamos solos en esta tarea. Dios también nos ordenó reunir a los animales: 7 parejas de los limpios y una pareja de los impuros. Imaginen la escena: leones caminando junto a ovejas, aves llenando los cielos, y criaturas de todo tipo entrando al arca en perfecta obediencia. Fue un espectáculo que nadie podría negar. El día llegó. Las nubes cubrieron el cielo, y una oscuridad ominosa envolvió la tierra. Mi familia y yo entramos al arca junto con los animales. Entonces, algo que nunca olvidaré ocurrió. Dios mismo cerró la puerta. Era un acto simbólico, un recordatorio de que estábamos en sus manos. Poco después el cielo se rompió. El agua caía como nunca antes. Las fuentes del abismo se abrieron y las aguas cubrieron todo a su paso. Durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar. Desde el interior del arca escuchábamos los gritos de desesperación de aquellos que no habían creído. Mi corazón se rompía, pero sabía que todo esto formaba parte del plan divino. Flotamos durante 150 días. Las aguas lo cubrían todo y el horizonte se había convertido en un mar interminable. No había vida fuera del arca. En medio de esta desolación, la fe de mi familia y yo fue puesta a prueba. ¿Seríamos capaces de esperar pacientemente el momento en que Dios nos guiara a tierra firme? Dios nos sostuvo durante este tiempo. Nos dio fuerzas para cuidar de los animales y de nosotros mismos. Sabíamos que, aunque estábamos rodeados de aguas de juicio, su gracia nos mantenía a salvo. Finalmente, después de meses de incertidumbre, las aguas comenzaron a retroceder. El arca se detuvo en el monte Ararat. Aunque la tierra no estaba completamente seca, envié un cuervo para explorar. Luego envié una paloma que regresó con una hoja de olivo en su pico. Era una señal. La vida estaba volviendo a la tierra. Dios nos ordenó salir del arca. Con cuidado, liberamos a los animales para que llenaran la tierra de nuevo. Al pisar tierra firme, mi corazón se llenó de gratitud. Sabíamos que habíamos sido parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Construí un altar y ofrecí sacrificios al Señor. Dios respondió con una promesa que marcó nuestras vidas.
nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, colocó un arco iris en el cielo, recordándonos su fidelidad. Este fue el inicio de una nueva etapa para la humanidad. Aunque el juicio había caído sobre la tierra, la esperanza permanecía viva. Dios había mostrado su justicia, pero también su infinita misericordia. Historias como estas, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete, activa las notificaciones y dale me gusta.